Y vamos a comenzar y vamos a hablar acerca de algo que usted tiene que ver. Guarde lo que va a escuchar hoy día, guárdelo en su... Acá está, esta es la predicación que está hoy día. Guárdela, ¿sabe por qué? Porque cuando usted la guarde, va a tener un material muy importante. Muchas veces hay gente que pregunta en cuanto a la resurrección de Cristo. Estos son 11 eventos que hablan acerca de la resurrección postrera de Cristo. ¿Qué pasó los días después? O sea, ¿qué pasó cuando Cristo resucitó? Resucitó, ok. ¿Cuántas personas la vieron? ¿2, 3, 4 personas? ¿5 personas? ¿6 personas? ¿Qué pasó realmente? Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Y como decía anteriormente, hace una semana atrás hablamos acerca de la resurrección de Cristo. Y hoy día vamos a hablar acerca de lo que pasó después de la resurrección de Cristo. Y voy a pedirles que busquen en sus Biblias, por favor. No tengo idea si está el PowerPoint. Ahí está. Primera de Corintios, capítulo 15. Vaya a su Biblia, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15. Y versículos 12 al 19. Dice lo siguiente. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Parece un poquito trabalengua, pero no lo es. Acá el apóstol Pablo comienza a hacer algunas preguntas en cuanto a la resurrección de Cristo. Y es interesante ver algunos términos que ocupa algunas preguntas. Y las preguntas están así. ¿Existe resurrección de muertos? Es la pregunta. Y después dice, si no hay resurrección de muertos, ¿entonces Cristo no resucitó? Buena pregunta. Si Cristo no resucitó, entonces vana o es inútil, esa es la palabra vana, inútil nuestra predicación. Luego sigue diciendo, si Cristo no resucitó, somos falsos testigos. Después otra pregunta, si Cristo no resucitó, seguimos en pecado. Y la última pregunta, si Cristo no resucitó, los muertos en Cristo perecieron. Ahora, es interesante ver estos términos o estas preguntas que hace el apóstol Pablo. Las preguntas son las siguientes. Las tienen ahí. Ahora, ¿por qué se hacían estas preguntas? ¿Por qué el apóstol Pablo se preguntaba a sí mismo qué está pasando? Era porque muchos dudaban de la veracidad de que Cristo había resucitado. Pero el Señor Jesucristo, entre que resucitó y entre que ascendió al cielo, estuvo 40 días en la tierra. 40 días se presentó de diferentes formas. El día de hoy vamos a ver 11 formas o 11 apariciones que Él tuvo, nótese bien, 11 apariciones que Él tuvo, y coloqué al lado dos más que no las coloqué, que es con el apóstol Pablo, sino que apariciones que pasaron dentro de los 40 días. Y dice lo siguiente, la primera aparición de Cristo es la siguiente, Marcos 16, 9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Cuándo apareció? Apareció el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Quién sabe? Domingo. Apareció el primer día de la semana y se aparece a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Primera aparición a una mujer. Ahora, hay una segunda aparición que aparece ahí en Mateo 28, 8 al 9 dice, entonces ellas, hablaba de dos personas, saliendo del sepulcro
saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Si usted lee los versículos anteriores, versículos 1 en adelante, se va a encontrar con que es María, y es María Magdalena. O sea, la segunda aparición, primera aparición María Magdalena, y segunda es a las dos Marías, María Magdalena y María. Ahora, entiendan esto, entiendan que el Señor Jesucristo comienza a aparecerse físicamente a las personas comienzan a mirar al Señor Jesucristo. Y existía una razón que vamos a ir descubriendo más adelante. Una tercera aparición aparece en 1 Corintios capítulo 15, versículo 5. Dice, y apareció a Cefas, entre comillas, Pedro, y después a los 12. Apareció a Pedro. Una tercera persona con la aparece el Señor Jesucristo es a Pedro. Ahora, una cuarta aparición, Lucas capítulo 16, 13 al 16. Y aquí los dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, o sea, bastante lejos. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Un detalle, dice, ahí aparece que se apareció a dos discípulos. Esta escena ocurre en el camino de Emaús. Iban los discípulos caminando en un lugar hacia Emaús a 60 estadios, bastante lejos, e iban hablando acerca de lo que había acontecido. ¿Qué había acontecido? Jesucristo había sido tomado preso, había sido enjuiciado, había sido torturado, había sido llevado entre los ladrones, lo habían crucificado, había muerto, ¿ya? Y supuestamente había resucitado. Ahora, menciona los nombres de ellos, menciona solamente el nombre de uno. Pero hay un detalle que hay que saber. ¿Sabe cuál es el detalle que hay que saber? Que estos discípulos no eran los discípulos del grupo de los 12. Porque el Señor Jesucristo tuvo más discípulos, tuvo 60 discípulos más, o sea, total eran 60 discípulos con los 12, pero estos discípulos no eran tan cercanos, porque él tenía un grupo selecto de 12, este era un grupo de discípulos que estaba con él, que lo apoyaba, que salía a predicar, ya salía a hacer el ministerio, pero él se aparece a estos dos discípulos para poder estar con ellos. Ahora, dice la Escritura que los ojos de ellos estaban como velados, o sea, ellos no se daban cuenta a quién tenían al frente. Puede ser que haya sido, por número uno, por la relación un poco más lejana que tenían, más inconstante, pero ¿saben algo? Aquí pasa algo interesante. ¿Ah? Se aparece a un grupo de personas que no era el más cercano. O sea, se comienza a aparecer a personas que no estaban dentro de ese núcleo, dentro de todo eso. Y más adelante vamos a comenzar a ver que el Señor Jesucristo hace otras apariciones. Lea ese pasaje, una tarea para su casa, Camino de Maús, es muy linda, porque ellos se dan cuenta de que Jesucristo era Cristo cuando parte el pan. Cuando parte el pan. No es la correcta. Lucas 24, me equivoqué. Se equivocan. Vaya a Lucas 24, 13 al 16. Gracias por decírmelo. Se caen los aviones también y no me voy a caer yo. Ojalá que no se caiga el avión cuando vaya a Ecuador. Bueno, ahí está, Lucas 24, versículos 13 en adelante. Gracias, hermana, gracias por estar atenta. Se nota que está atenta a la predicación. Amén, eso es bueno. ¿Ah? Ahora, se acerca ese grupo especial de personas, a ese grupo que estaba un poquito distante. Ahora, una quinta aparición, y lo vamos a corroborar, Juan capítulo 20, 19 al 24, dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús
y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Interesante. ¿Qué estaban haciendo los discípulos en ese momento? ¿Qué estaban haciendo? Estaban escondidos. Estaban escondidos porque en cualquier momento llegaba la policía y se lo iba a llevar. Estaban con, ¿cómo dice la Escritura? Con miedo. ¿Cuál es la primera frase que el Señor Jesucristo les dice a ellos? ¿Cuál era el propósito de esa aparición? Tranquilizarlos, darles paz. Imagínate esto, el Señor Jesucristo había muerto. Supuestamente lo habían visto resucitar. Supuestamente María y María Magdalena lo habían visto. Supuestamente lo habían visto dos discípulos que no eran tan cercanos de Jesús y que supuestamente lo vieron camino a Emaús. Supuestamente habían visto a Pedro, pero a Pedro ya no le creían mucho porque había dicho, yo no voy a traicionar a Cristo, ¿Y qué es lo que hizo? Lo traicionó. Por lo tanto, no había como mucha certeza de que Jesucristo había resucitado. ¿Y qué pasó? Dice, cuando llegó el primer día, cuando llegó el mismo día, dice, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, o sea, no había por dónde entrar, habían arrancado, estaban todos escondidos. Dice, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio, dijo, paz a vosotros. ¿Cómo te sentirías tú en esta situación? ¿Cómo te sentirías tú? Imagínate tú, ponte en los pantalones de los discípulos, en este caso la túnica, porque son túnicas, ponte en la túnica de los discípulos, ¿cómo te sentirías tú? ¿Cómo estarías? ¿Estarías intranquilo? Sí. ¿Estarías con miedo? Sí, yo estaría con miedo porque yo soy un cobarde. Yo me alejo rápido. Patitas para que te quiero. Soldado que corre sirve para otra batalla. ¿Ya? ¿No se sabían esa? Ahora se lo saben. Soldado que huye sirve para otra batalla. Siempre va a estar ahí. Va a ser. Y sobrevivió. Pero no sabe, estaba escondido. Bueno, eso es lo que estaba pasando con ellos. Ellos necesitaban saber de Cristo. Y se les apareció. Y les dio paz. Y les dio paz. Pero había uno que no estaba siempre. Yo me imagino que era hispano, llegó tarde. Era uno de nosotros. Dídimo tiene que haber tenido raza hispana porque llegó tarde y no llegó a la fiesta. O posiblemente estaba escondido en otro lado. No sabemos qué habrá pasado con Tomás, pero Tomás no estaba. ¿Ya? Y esto trajo gran controversia, porque en esos mismos pasajes más adelante, a Tomás le dice, ¿sabes qué? Hemos visto al Cristo. ¿Qué es lo que dice Tomás? Si no viere sus manos traspasadas, ¿ya? Si no viere su costado abierto, sus piernas traspasadas, no creeré. Y ahí viene y dice el viejo refrán que todos conocemos y sabemos muy bien, que dice Tomás, ver para creer. Pero a él le faltó la fe. Le faltó la fe que necesitaba. Le faltó creer. Obviamente se entiende. Tampoco juzguemos a Tomás y le digamos, oye Tomás, qué incrédulo que era, qué mal hombre, qué mal discípulo. No, porque si fuera yo también hubiese hecho lo mismo. Si usted fuese usted, posiblemente usted hubiese hecho lo mismo. No, si no te creo. No te creo. Hasta que lo vea, te creo. Ahora, ¿qué tuvo que hacer el Señor Jesucristo? Tuvo que hacer una sexta aparición. Dice, cuando llegó la noche, Juan 20, 19 al 24 y 24, dice, cuando llegó la noche, aquel mismo día, primero de la semana, estando las puertas cerradas, otra vez en el lugar, los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. No, me equivoqué, 26 al 28. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, pasa a vosotros. Luego dijo Tomás, le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela a mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Interesante. Tome el relato que usted tiene en el Juan 20, versículo, el anterior, dice que los apóstoles estaban reunidos con miedo.
¿Cómo aparecen en la segunda vez? ¿Dice que tenían miedo? ¿Ah? La segunda vez dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. En ningún momento dice que ellos tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque ya habían visto a su Salvador. Ya no hay miedo, no existe miedo. Porque el Señor Jesucristo se había aparecido a ellos. Porque habían visto al Maestro. Habían visto al Maestro y habían tenido la certeza, la seguridad, la claridad suficiente de ver al Maestro y de decir, el Maestro estuvo con nosotros. ¿Y cuáles fueron las primeras palabras? Pasa a vosotros. Pasa a vosotros. Y sabes algo, cuando Jesucristo está contigo, cuando tú sientes la cercanía de Cristo, aunque tengas los conflictos que haya, aunque el mundo te esté queriendo hacer daño, como en este caso los judíos que iban en contra de ellos tenían seguridad porque habían estado con el Maestro, habían sentido la voz del Maestro, habían visto sus manos, habían visto sus pies, habían visto a Cristo. Y nosotros lo mismo, nosotros tenemos que tener esa paz que necesitamos de Cristo, porque Cristo te quiere entregarte a ti paz. No importa en qué situación estés, no importa cuán mal estés, no importa cuánto daño te quieran hacer, posiblemente tú vas a estar en un cuarto solo con el Señor y Él te va a dar esa paz que necesitas. Ahora, ¿qué pasó? El Señor Jesucristo amaba tanto a Tomás que se le apareció al 8.º día. 8 días después se aparece a Tomás. ¿Y qué pasa en ese momento? Cuando se le aparece, le dice, Tomás, aquí estoy, mira las manos. Mira los pies, pon tu mano en mi costado. ¿Por qué le dice en mi costado? Porque le habían traspasado una lanza y obviamente los romanos eran tan mala gente que ¿qué hacían con esto? La daban vuelta y abrían el hoyo. Por lo tanto, perfectamente podía caer un puño. ¿Qué lo respondió? Entonces dijo, Señor mío y Dios mío. A veces nosotros somos tan débiles en nuestra fe que estamos pidiendo las señales de todos los tiempos. Estamos pidiendo que aparezca un milagro, que pase aquí, que pase allá, que esto no es posible. A veces nosotros estamos pidiendo más de lo que Dios nos quiere mostrar. ¿Y sabe algo, querido? Créale a Dios. Si Dios dijo que iba a estar con usted siempre, Él va a estar siempre. Tenga fe en que Dios va a querer lo mejor para usted, aunque la respuesta sea negativa. Tenga fe de que Dios le ama tanto que va a impedir que usted haga algo que no debe hacer. Y a veces lo va a impedir de la manera que Dios quiera. A veces somos tan débiles en la fe que decimos, no, tengo que ver para creer, tengo que saber, tengo que experimentarlo. Por eso hoy en día muchas iglesias que no predican la Biblia están llenos de gente esperando una aparición. Están esperando una manifestación. Están esperando algo que no es. Están esperando que se le aparezca como a Tomás y le diga, mira, aquí estoy. Siempre pienso lo mismo, que si Cristo viniera otra vez lo crucificaríamos de nuevo, porque somos tan malos, o este mundo está tan corrompido, que no lo escucharíamos. No lo escucharíamos. Pero entienda esto. Entienda que la fe es creer. Es creer. Creer y poner nuestra mente, nuestro corazón a decir, Señor, yo creo en ti. Cantábamos recién en la canción que hablaba acerca de acercarnos. Hoy habla acerca de acercarnos a Dios. Tener esa intimidad con Dios. A veces nos sentimos acabados. Físicamente, espiritualmente, moralmente, personalmente. Sentimos acabados. Pero Dios dice que nos va a dar fuerza. Dice que va a levantar al caído. 7 veces se caerá el justo, 7 veces se va a levantar. Era necesario que se apareciera Tomás, era necesario que se apareciera Tomás. No solamente para que se le apareciera a él, sino para que tuviéramos un ejemplo nosotros de no ser como Tomás. De no estar esperando algo más,
sino que ser hombres y mujeres que depositemos nuestra fe en Cristo, no en una iglesia, no en un pastor, no en los hermanos, no en mi esposo, en mi esposa, no en mis hijos, en Cristo. Y cuesta, sí cuesta. Pero ¿sabes algo? Dios quiere que no seas como Tomás. Dios quiere que seas crédulo, que escuches la voz de Dios y que creas a la voz de Dios. Y la voz de Dios está manifestada en su palabra, en ningún otro lugar. Séptima aparición dice lo siguiente, Juan 21, 1 al 2. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. ¿Sabe? Esta aparición para mí es la más triste de todas. Y le voy a explicar por qué es la más triste de todas. Es la más triste de todas porque los discípulos ya habían visto a Cristo. Ya habían estado con Cristo. Ya Cristo le había entregado la paz que necesitaban. Pero ¿qué fueron a hacer ellos después de haber visto a Cristo? ¿A qué fueron? Se fueron a pescar de vuelta. A eso habían sido llamados. ¿A qué habían sido llamados? A pescar hombres. Habían sido llamados a predicar la palabra. Habían sido llamados a dar a conocer el reino de Cristo. No habían sido llamados a volver a pescar. Dice que otra vez fueron a pescar. Lea el relato, tarea para su casa. Llévese esto y léase todos los versículos, porque se va a encontrar con perlas maravillosas. Se fueron a pescar. Después de que Cristo le había entregado paz, después de que Cristo se le había aparecido, los lindos se fueron a pescar. Ahora, volvieron a trabajar en lo que hacían antes. Volvieron a la rutina. Dijeron, bueno, estuvimos 3 años con Cristo, lo pasamos genial, vimos un milagro. Uy, ¿te acuerdas cuando resucitó a Lázaro? Sí, Lázaro, ¿te acuerdas la palabra? Ven fuera, ven fuera. ¿Te acuerdas cuando dio a comer a 5.000? Sí, a 5.000. Y sobraron la cesta de comida. Tenían muchas historias para contarse toda la noche, porque los pescadores, ¿cuándo trabajan? De noche. Podían llenar, escribir libros y cuentos e historias de lo que pasaba, pero no fueron llamados a eso. Fueron llamados a ser pescadores de hombres. Dice en los relatos anteriores, en Mateo, Marcos, Lucas, que cada vez que los llamaban, ellos dejaban sus redes y seguían a Cristo. Si Dios a usted lo llamó a ser un cristiano, un hijo de Dios o una hija de Dios, no vuelva a tomar las redes de su vida antigua. No vuelva a ser un miserable que era antes. Es algo humanamente común hacerlo o intentar hacerlo. Si usted fue llamado a ser pescador de hombres, no vuelva atrás por lo anterior, porque Dios te sacó de allí. Ahora, se vuelve a aparecer, y el relato es muy importante porque vuelven ellos de haber estado ahí y dicen que no habían pescado nada. ¿Por qué no habían pescado nada? Porque no habían sido llamados a eso. No habían sido llamados a eso. Si Dios te llamó a ser pescador de hombre, sé pescador de hombre y vas a recibir mucho fruto. Si Dios te llamó a proclamar el evangelio, sé un hijo de Dios obediente, sé un hijo de Dios obediente. Pero si Dios no te llamó a eso, entonces, lamentablemente, nunca vaya a prosperar en tu vida. Y no estoy hablando financieramente, estoy hablando como persona, como hijo de Dios. Nunca vas a crecer. Aún recuerdo la historia de que un hombre contaba años atrás. Dice que un soldado, cuando estaba Alejandro el Grande, Alejandro Magno, lo traen a los otros soldados y le pregunta porque lo habían acusado de ser un cobarde. Y le pregunta a Alejandro el Grande, ¿cómo te llamas? Me llamo Alejandro.
Muy bien. O te quitas el nombre o usas el nombre y sale a luchar. Porque yo, Alejandro, soy un luchador. A veces pasa lo mismo con nosotros. Nosotros como hijos de Dios tenemos el, el- el honor de tener acá en nuestro pecho grabado, soy un hijo de Dios. Tenemos el honor de ser cristianos, de tener a Cristo en el corazón. Pero ¿sabes algo, querido, querida? A veces pareciera que lo tratamos de ocultar y no tenemos la suficientemente fuerza y honor para defender a Cristo. Las agallas para poder compartirlo. Las agallas para decir, Cristo me salvó, Cristo me perdonó. Vivimos quejándonos, aproblemados, sufriendo y diciendo, ay, pobrecito de mí. Cuando Cristo nos entregó algo maravilloso, el honor de ser pescadores de hombres, el honor de transmitir las buenas nuevas, el honor que los ángeles quisieran. ¿Saben lo que quieren los ángeles? Predicar el Evangelio. ¿Saben lo que quieren los ángeles? Estar aquí tocando. ¿Saben lo que quieren los ángeles? Estar cantándole al Señor con nuestras voces y honrando al Señor de señores. Pero no pueden. ¿Sabes por qué? Porque Dios te entregó ese ministerio a ti. Dios me lo entregó a mí. Dice la Biblia que nos entregó en vasos de barro para que estos vasos de barro, ¿qué pasa con ellos? Honren a Cristo. Eso es lo que Dios te entregó. Y lo que hacen los discípulos es, vamos a pescar. Posiblemente había hambre, necesitaban pescar, sí, pero podían tener una caña y agarrar unos pescaditos, pero no, ellos fueron con todo, barcos, redes, con todo estaban ahí, de madrugada, y no pescaron nada. Si Dios no te llamó a ser un hijo de Dios obediente, a usar tus dones y tu talento para la obra de Dios, y no los quieres usar, tú nunca vas a crecer en la vida y nunca te vas a desarrollar como un hijo de Dios. Nunca. Octava aparición. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos todavía dudaban. Yo me quedo con los que adoraron, pero nos falta el que duda. Querido, Dios quiere que tú no pongas en duda a la persona más importante de tu vida, que es Cristo. Si Cristo es real en tu vida, no lo pongas en duda. Pero Francisco, yo soy, ¿cómo decirte? Hoy día hablaba con mi hermano Oscar, me decía, hoy en día la gente está diciendo, no, es que yo estoy para el lado científico que te comprueba que Cristo y que no es Cristo. Soy como en eso del pensamiento. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por mucha ciencia que te ocupen, es un necio. ¿Que necesita de Cristo? Sí. Pero a veces nosotros tenemos, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, rescatados por Cristo, salvados por la sangre de Cristo, tenemos ese gran problema. ¿Sabes cuál es el gran problema? Dudar. Dudar. No dudes de Dios. Novena aparición, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. O sea, algunos habían pasado a la presencia del Señor. Primera de Corintios 15:7, décima aparición. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Apareció. Y, querido, es interesante que el Señor Jesucristo se comienza a aparecer durante esos 40 días. Y se aparecen algunos en forma personal, porque con algunos de ellos, como Pedro, como Jacobo, tuvo relaciones personales.
Con Juan, el discípulo amado, en la isla de Patmos se le apareció. Relaciones personales. 11ª aparición. Y habiendo hecho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó en sus ojos. ¿Por qué Jesús se apareció tantas veces? Desde que el Señor Jesús resucitó hasta su ascensión pasaron 40 días. Él siguió ministrando a sus discípulos. ¿Qué ministerio les dio? Primero les dio paz. Segundo, les preparó para lo que había de venir. Tercero, les mostró su victoria. Cuarto, les dio un ministerio. ¿Cuál ministerio les dio? Dice la Biblia en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe usted que usted que está acá, es el resultado de esa predicación? Yo soy el resultado de esa predicación. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en casa, en Judea, al lado, en Samaria, un lugar poco deseado y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe cuál es el último país del mundo? Chile. Abre el mapa mundi, busque el último país del mundo, Chile. Créame, se lo digo porque soy chileno. ¿Y cuál es el país más lindo del mundo? ¡Ah! Ya se avivaron, se avivaron. México, Honduras, Venezuela. ¿Sabe qué, querido? ¿Sabe, querida? Dios a usted le trajo de diferentes países del mundo. Quiero que hagamos un ejercicio. Vamos a hacer ejercicio. Pongan las cámaras para allá, miren para allá. Voy a pedir lo siguiente. Si los pueden estar mirando. Que te pongas de pie y digas tu país. ¿Dónde estás? Número 1. Los que más hay. México. Todos los mexicanos que se pongan de pie. Muy bien, saluden ahí. ¿Pueden tomar asiento? Porque hay todos los venezolanos. Todos los hondureños. Le tocó morir sola. ¿Ah? Todos los de Paraguay. Paraguaya. Argentina. Estados Unidos. Ok. Guatemala, Salvador. Salvador. Salvador, allá tenemos Salvador. ¡Es Salvador! Teníamos más de Salvador. Estaban escondidos. ¿Qué me falta? Dominicana, no están hoy día. Chile. Acá un chileno, por si no se saben, acá estoy. ¿Saben lo que está demostrando esto? Que se cumplió lo que pasó con Hechos 1:8. Que nos sacó de tierras lejanas. ¿Sabe para qué? Para que prediquemos el Evangelio. El Señor Jesucristo lo que hizo con todo esto fue ser fiel. Mostró su fidelidad de que Él prometió que iba a resucitar y lo dio a conocer. Dios quiere que nosotros, en 2 Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sabe lo que quiere Dios? Que seamos fieles al Señor para entregar el mensaje más maravilloso que podamos tener, el mensaje de su palabra. Una virtud que no debemos de olvidar en la vida cristiana es la virtud de la fidelidad. Debemos ser fieles a Dios, fieles a nuestra esposa, fieles a nuestros hijos, fieles a nuestros trabajos, fieles a nuestra iglesia, fieles a la fe que tenemos en Cristo y por sobre todo fieles a las personas de Cristo. Esta es la razón del por qué Cristo se apareció tantas veces y a tantas personas, que ellos se dieran cuenta que la resurrección era una realidad y no una ficción,
y dieran un testimonio, nótese, fiel de que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. ¿Sabe qué? Guarde lo que le di, guarde eso, porque esto le va a enseñar algo a usted. Le va a enseñar de que el Señor Jesucristo fue fiel en su palabra, cumplió con su palabra y quiere que usted también sea un hombre y una persona fiel al Señor.